Hola, hoy vamos a ver las principales características del movimiento semiparabólico. Espero que te guste mi explicación. Si te gusta, dale like y suscríbete a mi canal, comparte con tus compañeros o amigos y por favor deja tus comentarios. Bueno, iniciemos. El movimiento se conoce como movimiento semiparabólico o movimiento de proyectiles o también movimiento del plano. ¿Por qué movimiento del plano? Porque este movimiento semiparabólico se da en dos ejes, tanto el eje X como el eje Y. Por eso es conocido como movimiento en el plano. Ahora miremos por qué se conoce como movimiento semiparabólico. Aquí tenemos la gráfica de una parábola, ¿sí? Si nosotros cogemos la mitad de esa parábola, tenemos esta trayectoria que vemos aquí, que es la mitad de una parábola. Por eso se conoce como movimiento semiparabólico. Entonces, veamos que un objeto, para poder describir una trayectoria en forma de semiparábola, debe cumplir algunas condiciones, claro, porque si él está quieto ahí, pues nunca va a describir una trayectoria o nunca va a tener movimiento. Entonces, ¿qué condiciones? Bueno, supongamos que este cuerpo salió impulsado con una velocidad y describió esta trayectoria, ¿sí? El objeto llegó a este punto. En este punto él tendrá velocidad en X, velocidad en Y también. Como la velocidad es vectorial, las componentes de la velocidad en Y y en X me darán como resultado la velocidad B o la velocidad resultante. ¿Cómo encontramos esa velocidad resultante? La velocidad resultante es igual a la raíz cuadrada de la velocidad en X al cuadrado más la velocidad en Y al cuadrado. Esa es una de las condiciones de nuestro movimiento parabólico, la velocidad y sus componentes. Pero para que este objeto pueda describir esta trayectoria, hay unas condiciones muy especiales que son, primera, velocidad en X, velocidad inicial en X, siempre va a ser distinta de cero. ¿Qué quiere decir eso? Claro, que aquí para que este objeto pueda salir y realizar esta trayectoria, tiene que tener una velocidad en X, ¿cierto? En Y no, una velocidad inicial en Y no, porque aquí está sobre una superficie y claramente no se va a mover en Y, solo en X u horizontalmente. Entonces, primero velocidad inicial en X distinto de 0. Velocidad inicial en Y igual a 0, ya lo dijimos, la velocidad inicial en Y será igual a 0 porque aquí está sobre esta superficie y no se puede mover en Y, saldrá solo en X. Otras dos condiciones muy importantes, bueno, que la velocidad en X siempre será constante, o sea que si nosotros sabemos con qué velocidad salió aquí en X, pues esa velocidad en X va a ser la misma velocidad que tenga aquí en X y la misma velocidad que tenga aquí en X o en cualquier punto. Esa velocidad siempre va a ser constante. Lo que no va a pasar con la velocidad en Y. La velocidad en Y sí cambiará en cada punto. Entonces, iniciemos el análisis en cada uno de nuestros ejes. En el eje X, el movimiento en el eje X nos lo describe el movimiento rectilíneo uniforme. Recordemos que este movimiento nos dice que la velocidad siempre va a ser constante, como ya lo explicamos. Y hay una única ecuación en este movimiento, que es que la distancia final es igual a la distancia inicial más la velocidad por tiempo. ¿Sí? Entonces, el tiempo, tanto en X como en Y, es el único parámetro que va a ser igual para los dos ejes. El tiempo aquí en este punto será el mismo tanto para X como para Y. Sigamos en el eje Y. El movimiento en el eje Y nos lo describe el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Por qué será? Miremos, se impulsó en X y este objeto se movió hacia acá. De aquí en adelante el objeto empezará a caer. Entonces se describe como el movimiento de caída libre. Y en el movimiento de caída libre, pues también lo rige el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Qué ecuaciones tenemos en este movimiento? Primera ecuación, velocidad final en Y, porque estamos hablando del eje Y, es igual a velocidad inicial
en Y, velocidad final en Y, es igual a velocidad inicial en Y más aceleración por tiempo. Segunda ecuación, velocidad final en Y al cuadrado es igual a velocidad inicial en Y al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. Distancia final en Y igual a distancia final en Y igual a distancia inicial en Y más velocidad inicial en Y por tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Sigamos con nuestra siguiente ecuación. Distancia final en Y es igual a la velocidad promedio, que es lo que está entre paréntesis, la cual es velocidad final en Y más velocidad inicial en Y sobre 2 por el tiempo. Aceleración es igual a la velocidad final en Y menos la velocidad inicial en Y sobre el tiempo. Recordemos que estamos hablando sobre el eje Y. En el eje Y, en nuestro movimiento semiparabólico, pues cambiaremos nuestra X por H o altura, y también cambiaremos nuestra aceleración, que como es movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, esta aceleración es constante y la cambiaremos por la acción de la gravedad, debido a que el cuerpo cae libremente. Entonces la aceleración se la toma por lo general con un valor entre 9,98 y 10 metros sobre segundos al cuadrado. Aceleración ejerce una fuerza hacia abajo, la tomamos como negativa. Reemplazar los valores de gravedad, aceleración por gravedad, distancia por altura y bueno, la velocidad inicial en Y, que ya dijimos que esa velocidad inicial en Y siempre será 0. En nuestra primera ecuación, velocidad inicial en Y, 0. Esto desaparece, por lo cual nos quedará velocidad final en Y igual. La aceleración cambia por gravedad con su signo negativo, entonces velocidad final en Y es igual a menos gravedad por tiempo. Seguimos nuestra segunda ecuación, nuevamente velocidad inicial en Y, 0. Por lo tanto, velocidad final en Y será igual a menos la gravedad por la altura. Reemplazamos los dos parámetros. Tercera ecuación, velocidad inicial en Y, esto es 0, por tiempo esto nos dará 0, por lo tanto nos queda altura inicial menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Este menos es el de la gravedad. Nuestra siguiente ecuación, distancia final o altura final. Velocidad inicial en Y es 0, por lo tanto aquí nos queda velocidad final en Y por tiempo sobre 2. Nuestra última ecuación, la de la aceleración, la cambiamos por gravedad. Velocidad inicial en Y es 0, por lo tanto nos queda velocidad final en Y sobre tiempo. Recordemos, acá nos están diciendo que la velocidad final o la velocidad en Y siempre será negativa porque también va hacia abajo. El movimiento semiparabólico también depende de su sistema de referencia. Tenemos que tener eso muy claro y lo explicaremos a continuación. Bueno, como dijimos, nuestro movimiento semiparabólico depende del sistema de referencia o del punto donde nosotros nos ubiquemos para analizar el movimiento. Miremos aquí. Nosotros nos ubicaremos donde va a iniciar el movimiento, este será nuestro 0. Es como decir que esta bolita es el centro de nuestro plano cartesiano. Entonces, hacia la derecha, en nuestro eje X, todo lo que vaya hacia la derecha será positivo. Todo lo que vaya a la izquierda será negativo. El Y o la altura, todo lo que vaya hacia arriba lo tomaremos como positivo y todo lo que vaya hacia abajo lo tomaremos negativo a partir de este punto. Entonces, analicemos. La gravedad, ella está haciendo fuerza hacia abajo de nuestro eje Y, lo que significa que es negativa. Vamos con la altura. La altura final, bueno, es donde él irá a llegar, aquí o en este punto, ¿cierto? Entonces, de aquí hacia abajo, como va hacia abajo, tomamos esa distancia como negativa. Miremos qué pasa acá. Aquí nos indica que la gravedad sí es negativa, por lo que la velocidad siempre será negativo. Venimos aquí.
gravedad negativa, altura negativa también, entonces menos por menos nos dará más, por lo que esta ecuación sí se podrá utilizar y despejaríamos velocidad final en y. Ya podríamos sacar raíz cuadrada de un número positivo. Bueno, altura inicial, dijimos que nos ubicábamos aquí, este era nuestro cero, entonces la altura inicial, pues como estamos ahí, ese es cero, porque ahí mismo está el objeto. Velocidad en y, como siempre va a ir hacia abajo en y, será negativa. Velocidad en x, la velocidad en x siempre va hacia la derecha, por lo tanto será positiva. Y eso es, chicos, la forma de análisis de las ecuaciones para nuestro movimiento semiparabólico a partir del sistema de referencia. Espero hayan entendido, les agradezco por su tiempo.